en este día de lluvia. Sacar el... Lo tengo. Bien, ya, muchas gracias. Ya, entonces el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con neurooftalmología. Parte entonces el caso con una paciente de sexo femenino de 16 años que tenía como antecedente crónico una cefalea crónica de larga data, sin antecedentes oftalmológicos o familiares previos, y cuyo motivo de consulta tenía que ver con una baja visión progresiva del ojo izquierdo, ¿cierto? Que llevaba en este caso 5 días y que se asociaba a una motilidad ocular dolorosa en la mirada extrema horizontal. No tenía otros síntomas oculares o sistémicos hasta la fecha, y el examen oftalmológico mostraba en este caso una visión de movimiento de mano del lado izquierdo, con un test de Ichihara, ¿cierto? En el cual no veía la lámina de control. Tenía las pupilas isocóricas con reflejos presentes, pero débil del lado izquierdo, con un depar positivo también al buscarlo dirigidamente. La biomicroscopía, por lo menos en la parte anterior, no mostraba hallazgos patológicos. El fondo de ojo, en el caso del ojo derecho, era normal. Y en el ojo izquierdo tenía una papila rosada plana, levemente hiperémica, pero de bordes netos. Este es el OCT que se le hizo en esa misma consulta, en el cual tenemos, ¿cierto?, que por la edad de la paciente no estaba incluida en lo que es la base normativa, por lo tanto no sale asociado, digamos, un porcentaje o en este caso a un percentil, ¿cierto?, para definir las fibras, pero tenemos fibras de 113, 120 que tampoco mostraron un hallazgo característico. Estas son las máculas, que estaban también sin alteraciones, y se estudió sobre la misma con un Goldman, en este caso, que del ojo derecho vemos que era normal, y del ojo izquierdo tenía un escotoma central importante, con cierta preservación, ¿cierto?, de visión, en este caso como un islote periférico. El diagnóstico entonces, ante todos estos hallazgos patológicos, fue de una neuritis óptica típica por las características que tenía, del cual se escapaba un poquito la visión baja, tan baja en el fondo, pero el resto de las características eran compatibles. Por lo tanto, el plan fue en este caso pedir una resonancia de cerebro y órbitas con contraste urgente y estudio entonces de laboratorio con los exámenes que aparecen acá. La resonancia, ¿cierto?, se hizo de forma bastante rápida, mostraba en este caso los globos oculares que estaban con una morfología, contenido y ubicación normales, musculatura entonces extrínseca bien, pero tenía en este caso un incremento de señal, ¿cierto?, y realce en el tercio medio proximal del nervio óptico izquierdo a nivel retrovulvar, que comprometía menos del 50% de la extensión del mismo. Y el derecho y el quiasma tenían, en este caso, un grosor y señal normales. Ese dato igual importante. Acá vemos entonces del lado izquierdo, ¿cierto? Se aprecia en este caso este foco hiperintenso del lado izquierdo, ¿cierto? Tercio proximal. Lo vemos acá entonces en T1 del lado izquierdo, que es donde aparece en este caso la zona del nervio óptico un poquito más notoria, más engrosada. Y acá un T2 en este caso que nos muestra también lo mismo. La de cerebro tenía unos focos aislados, ¿cierto?, con incremento de señal en la zona yuxtacortical parietal derecha, y se describe un tenue realce con el uso de gadolíneo, con el resto del parénquima normal, y sin colecciones yuxtadurales u otra alteración. Entonces, es bien sutil la alteración, pero podemos verlo acá en el hemisferio derecho, ¿cierto? Y con refuerzo en este caso en el corte coronal también. Tuvo su control con los exámenes, en el cual la conclusión fue que tenía una neuritis óptica izquierda típica, más lesiones en sustancia blanca, en el fondo, esta lesión principal que tenía, podía cumplir criterios de diseminación en el tiempo. Y eso entonces lo vamos a explicar, digamos, un poquito más adelante, cuál es la envergadura de eso. El plan, por lo tanto, fue hospitalizar, inicio de corticoides endovenosos por 3 días, evaluación por neurología, también vamos a explicar por qué, y la idea también era complementar en este caso con una punción lumbar y bandas oligoclonales también, con un control en 7 días para ver cómo evolucionaba. Durante la hospitalización se le pasó un primer bolo, ¿cierto?, sin problema. El segundo bolo ya logró una visión de 5:15, estaba en movimiento mano antes. Completa entonces el terbolo y a los días después, controlado de nuevo entonces por neurooftalmología, logrando ya una visión de 5:5 de los dos ojos, un estudio hasta ese momento autoinmune negativo y una punción lumbar que en general también estaba normal, con bandas oligoclonales que estaban pendientes porque en nuestro medio hospitalizado, ¿cierto?, este examen se procesa una vez al mes. Así que eso la mayoría de las veces siempre queda pendiente. Neurología, al tanto del caso, pidió una resonancia cérvico-dorsal,
que tenía en este caso también un tenue incremento, ¿cierto?, de la señal a nivel de 2, ¿cierto?, anterolateral derecho, sin captación de contraste, lo cual pudiese ser compatible con una lesión desmielinizante sin signo de actividad actual. Pero neurología, tomando todos estos datos, lo consideró que no cumplía igual criterios imagenológicos, también ya vamos a ver por qué. Impresionaba dentro de todo igual ya una esclerosis múltiple. Tuvo su control ambulatorio en el cual se rescató el resultado de las bandas oligoclonales que estaban positivas, descritas en un patrón tipo 2, que como podemos ver arriba en este caso corresponde a cuando tenemos la presencia de estas bandas oligoclonales en el líquido cerebroespinal, pero no en el suelo. Por lo tanto, se concluye en esclerosis múltiple, que es remitente recurrente, y por lo tanto la indicación fue partir entonces con una terapia en este caso especial, que también vamos a explicar un poquito más adelante, que es el fingolimod. Se recomendó también mantener una actividad física constante, ¿cierto? Y un control periódico por neurología. A los días después tuvo su control neurooftalmológico, en el cual estaba asintomática, una visión recuperada totalmente, con un Ishihara normal, lo que es pupilas también sin depar, el fondo de ojo normal, y el Goldman también había recuperado completamente. La conclusión era que obviamente tenía este examen neurooftalmológico en rango normal y que no habían signos de reactivación de la neuritis óptica, por lo tanto el control periódico era la indicación principal con OCT de mácula y papila, ¿cierto? Más Goldman, también vamos a explicar por qué, más signos de alarma. Entonces, el tema principal de hoy día obviamente es neuritis óptica, que corresponde, ¿cierto?, a una neuropatía óptica inflamatoria. Eso es lo que nos dice el nombre, pero la causa puede ser muy variada, ¿cierto? Y puede corresponder también a un proceso aislado o sistémico. Puede afectar cualquier porción del nervio. Y por eso la extensión igual es importante también para ir definiendo, digamos, la sospecha diagnóstica. La parte posterior, cuando afecta a la parte posterior en este caso, se denomina retrovulvar, ¿cierto? Y usualmente el fondo de ojo, la papila se ve normal. Y al contrario, cuando es anterior, puede ser en este caso asociado a un edema de papila también, en una neuritis que sea vulvar. Ahora, esta relación usualmente, 2/3 de los casos corresponden a retrovulvar en adultos, pero en los niños se da lo contrario. Usualmente ellos presentan en este caso también una asociación más que nada con un origen postviral o infeccioso que tiende a dar también con más frecuencia, en este caso, papilitis. Así que en los niños es 2/3 papilitis, 1/3 en este caso retrovulvar. El diagnóstico de la neuritis es clínico. Y eso también es importante, ¿cierto?, en cuanto a las características a las cuales nos vamos a fijar, ¿cierto?, que es que haya una baja de la agudeza visual, que usualmente, la mayoría de las veces, es unilateral, ¿cierto?, progresando los próximos días, ¿cierto?, y se describe una recuperación que es espontánea y que empieza generalmente a las 1 o 2 semanas. El defecto de visión es variable, pero puede ir desde una visión de 20/20 a NPL descrito en algunos casos, pero la mayoría es como un intermedio. Tiene un excelente pronóstico visual, como lo vimos con nuestra paciente. Y otra de las características de esta reducción, ¿cierto?, como lo vimos en el Goldman, en el cual, ¿cierto?, puede tener cualquier tipo de déficit, pero usualmente es un escotoma central, como lo tuvo nuestra paciente. Y la discromatopsia, que también es importante recordarlo y evaluarlo también cuando sospechamos un problema, ¿cierto?, de nervio óptico, el cual usualmente hay problemas con el rojo y el verde. El dolor ocular ocurre sobre el 90%, digamos, cuando hablamos de neuritis óptica típica, ¿cierto? En este caso, y está gatillado por los movimientos oculares principalmente, y usualmente precede a la baja de agudeza visual. Ese es como un cuadro frecuente de escuchar en los pacientes que lo cuentan, y obviamente, bueno, también el examen, un DEPAR, ¿cierto? Un defecto pupilar aferente relativo, el cual se presenta cuando hay un problema de vía aferente, de nervio óptico en este caso, ya sea unilateral o bilateral asimétrico. El fondo de ojo, como dijimos, 1/3 puede presentarse con edema de papila, usualmente leve, cuando es un caso típico. Acá tenemos entonces la clasificación de estas características que clásicamente se caracterizan como típica o atípica. Eso tiene que ver mucho con la edad, ¿cierto? En la cual típica usualmente es una edad de pacientes jóvenes, ¿cierto? Y atípica ya cuando tenemos los extremos de estas edades. Usualmente es unilateral, ¿cierto? Usualmente el comienzo es brusco, usualmente es con dolor, ¿cierto? Que es lo que conversamos. Si hay edema en este caso, también usualmente se resuelve. Si tenemos en este caso también alteraciones internas, en este caso pueden haber asociadas como periflebitis, por ejemplo, ¿cierto? En la periferia retinal, hay una mejoría que es espontánea, que no depende de los medicamentos que reciban los pacientes, y el DEPAR puede presentarse en lo típico y en lo atípico. Entonces, cuando hablamos de típico, en este caso estamos pensando en un proceso en el cual hay una desmielinización como causa de este problema, que puede ser idiopática o asociada a esclerosis múltiple,
Y el grupo etario típico, ¿cierto? Es mujeres, mayoritariamente, ¿cierto? Entre 15 y 45 años, ¿cierto? Y la forma típica no es por desmielinización probablemente, y ahí hay otros factores como infecciones o procesos autoinmunes, ¿cierto? Como sale ahí descrito. Entonces vamos a hablar primero de lo óptico, o sea, de lo típico, perdón. Y lo típico usualmente tiene que ver con algo, un proceso idiopático, desmielinizante, ¿cierto? O la asociación principal que es con esclerosis múltiple. Entonces la esclerosis múltiple, ¿cierto? Es un trastorno neurodegenerativo, es inflamatorio del sistema nervioso central y produce una discapacidad que es progresiva en el tiempo con cursos clínicos que se han descrito de acuerdo a cómo van las exacerbaciones y la recuperación que se produce entre los distintos eventos agudos que puedan presentar. Y se describe usualmente que puede quedar cierto déficit después de cada episodio que se produzca. A nivel mundial afecta a más de 2,8 millones de personas, es más común en mujeres, ¿cierto? 2 a 3 veces más, personas jóvenes, raza blanca, y en personas que viven en zonas alejadas al Ecuador, y se describe, digamos, prevalencia más alta en Estados Unidos, Europa y Australia. La situación en Chile es que, bueno, está dentro del GES, ¿cierto? El programa número 67, donde está obviamente incluido en este caso lo que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento, pero no hay mayores datos en cuanto a la parte epidemiológica y algunos estudios aislados en este caso que nos dicen que podríamos tener una prevalencia un poquito quizás menor a lo que se describe en el resto del mundo, pese a la latitud, digamos, en la que estamos. La fisiopatología tiene que ver, ¿cierto?, con focos de demilinización, ¿cierto?, descritos como placas, que están diseminados tanto en tiempo y en espacio. Y por eso es importante, entonces, parte de lo que se describe en la resonancia magnética, porque es característico, entonces, de esta enfermedad poder quizá encontrar, en este caso, signos de o secuelas de algún proceso que hubo en algún momento y que obviamente eso apoya el diagnóstico. Hay un microambiente inflamatorio descrito en el cual hay un daño final al oligodendrocito, que en el sistema nervioso central es la célula de sostén, ¿cierto? Que ayuda con la mielinización de las fibras, en el cual después con el tiempo se va produciendo también una gliosis que va explicando por qué el déficit persiste después de los episodios, pese a la recuperación espontánea que puedan tener estos episodios. Y también hay asociaciones con complejos de histocompatibilidad también que pudiesen hacerlo más probable, ¿cierto?, las personas que lo tienen. Ahora, el diagnóstico es una combinación de factores, pero al final tiene que ver con un juicio clínico que incluye obviamente una anamnesis, el examen físico, la resonancia y laboratorio. Todas estas cosas son importantes para que se pueda hacer el diagnóstico en este caso. Y dentro de todo el objetivo, obviamente, es reducir lo más que se pueda el tiempo antes de estar seguros que nuestro paciente tiene una esclerosis múltiple, porque así también vamos a poder iniciar un tratamiento que vaya modificando la enfermedad y también su pronóstico. La mayoría, eso sí, 85% debutan con lo que se llama el síndrome clínico aislado, que es cuando se produce un déficit aislado, que no tiene en este caso necesariamente acompañamiento de otros sectores, en este caso del sistema nervioso central. Y después del segundo ataque, usualmente ahí ya se manifiesta de forma ya más evidente la esclerosis múltiple, lo que se denomina como clínicamente definida. El curso mayoritario, ¿cierto?, es remitente recurrente, que es lo que conversamos usualmente, que va en este caso con periodos de recuperación, sin síntomas, en el cual después se van produciendo nuevos episodios que van sumando, en este caso, cierto grado de discapacidad ya notoria en el tiempo. Para ordenar un poquito el diagnóstico, obviamente se han hecho una serie de congresos internacionales, en los cuales los expertos van definiendo, en este caso, los criterios diagnósticos, y los que se ocupan actualmente son los de McDonald's del 2017. Habían otros anteriores, otras revisiones, y cada cierto tiempo se van haciendo revisiones a medida que va apareciendo nueva evidencia que pueda ir ayudando a que este tiempo de diagnóstico se reduzca. Y estos son los criterios que están actuales vigentes, los cuales importa mucho, obviamente, el número de ataques que haya tenido el paciente, importa en este caso también, en este caso, la historia que hayan tenido esas crisis, ¿cierto? Y si es que tenemos alteraciones o no, en este caso, en la resonancia o los exámenes como las bandas oligoclonales. Ahí viene la importancia de la indicación que se dio en su momento, que era punción lumbar, y solicitud de bandas oligoclonales. En este caso, nuestra paciente estaba en esta categoría, la cual tuvo un ataque clínico, ¿cierto? Que fue la neuritis óptica, como clínicamente aislado, y después con el tiempo, en este caso, la resonancia no tuvo criterios suficientes para apoyar el diagnóstico, una sospecha, eso sí, pero las bandas oligoclonales terminaron sellando ese diagnóstico. Y en cuanto a esta
esta forma de evaluar, ¿cierto?, las lesiones también es importante con la resonancia ver si hay una diseminación en el espacio o en el tiempo, que es lo típico que habíamos conversado de la esclerosis múltiple. Ahora, las zonas típicas donde aparecen lesiones, usualmente la resonancia puede ser yuxtacortical, como el caso de nuestra paciente que tenía una lesión ahí más evidente, periventriculares, infratentoriales y en médula espinal. Ahora, la pregunta es, ¿y el nervio óptico? ¿Por qué no está acá, siendo que es parte del sistema nervioso central? Y la respuesta en el fondo es que con las últimas revisiones que hubo no había en este caso la evidencia suficiente para poder ya de forma así certera poder agregarlo como criterio diagnóstico. Ahora, la novedad en el fondo es que ahora sí se está buscando agregarlo, ¿cierto?, como criterio diagnóstico. Y este estudio, en este caso, que es de 2022, ¿cierto? Eh, lo que quisieron obviamente es demostrar cuál era la utilidad del nervio óptico con la evidencia actual para poder incluirlo como criterio diagnóstico, ya que actualmente no estaba incluido, ¿cierto? Y se evaluó en este caso resonancia, OCT y potenciales visuales evocados, ¿cierto? Para ver alteraciones del nervio óptico en este caso y ver si es que realmente se podía asociar entonces a los criterios actuales en una futura revisión. Y lo que se vio es que cuando hay un síndrome, en este caso clínico aislado, usualmente es frecuente que haya lesiones en cualquiera de estos tres exámenes, ¿cierto? Especialmente si es que hay una neuritis óptica asociada. Por lo tanto, esto sería prometer agregar el nervio óptico, ¿cierto?, como una quinta topografía asociada a las ubicaciones que ya mencionamos en los próximos, en este caso, criterios que se definan. Y lo otro es que no sería necesario, en el fondo, cambiar el número de criterios, sino que sería uno adicional, que podría servir para los pacientes, en este caso, que tuvieran obviamente una neuritis óptica asociada. Ahora, ¿cuál es el spoiler de todo esto? El spoiler es que en el fondo, con toda esta evidencia, hace una semana se anunció que finalmente se van a cambiar los criterios, en este caso, de McDonald's. Y esto va a ser publicado, pero no tiene una fecha específica, pero el spoiler es que van a agregar, ¿cierto?, las alteraciones en el OCT y también obviamente las alteraciones en las imágenes del nervio óptico. Así que eso ya es una realidad que se viene, falta definirlo, pero ya está incluido como corresponde. Hablando un poquito de las manifestaciones oculares de la esclerosis, la neuritis óptica, bueno, hasta casi la mitad de los pacientes presentan una neuritis óptica o la va a presentar en algún momento de su evolución, y en este caso un cuarto de los pacientes lo tiene como debut de la enfermedad. Puede haber nistagmus, que también es en este caso frecuente, ¿cierto?, en cualquier dirección, pero usualmente viene desencadenado por visiones, en este caso versiones laterales. Pueden haber oscilaciones, ¿cierto?, que recordamos se distinguen del nistagmus, ¿cierto?, en el cual obviamente hay movimientos solamente rápidos y no un movimiento inicial lento característico del nistagmus. Después vendría entonces la diplopia, que también es muy común en este caso, y tiene que ver obviamente con una afección de los nervios craneales que tienen que ver con los movimientos oculares, en este caso, ya sea cualquiera de los niveles, en este caso, previos a la salida del nervio propiamente tal, porque eso ya obviamente sería sistema nervioso periférico, pero en las partes centrales obviamente esto se puede asociar y puede dañar, por ejemplo, el fascículo longitudinal medial y generar una oftalmoplegia internuclear, ¿cierto?, que puede ser tanto unilateral como bilateral con el llamado síndrome Webby, ¿no es cierto?, en el cual obviamente hay una exodesviación en ppm, ¿cierto?, con las alteraciones que se ven ahí. Y también en este caso, bueno, afectando los fascículos, puede comprometer el tercer par y el sexto par, ¿cierto?, con los síndromes característicos que también asocian alteraciones ya sea sensitivas o motoras de la cara y del cuerpo. En cuanto a la uveitis, hay una asociación ahí, porque hay 10 veces más riesgo en este caso de tener uveitis en pacientes con esclerosis múltiple. Y un tercio de los pacientes alguna vez lo van a tener, algún tipo de uveitis. E incluso, ¿cierto?, de los pacientes con uveitis, ¿cierto?, principalmente intermedia, hasta un 25% podría desarrollar esclerosis múltiple en hasta 10 años. Por eso es importante igual obviamente preguntar por síntomas neurológicos en los pacientes, sobre todo que tengan en este caso una uveitis intermedia, que es la que está más asociada, sobre todo cuando hay vitreitis y periflebitis. Las manifestaciones no de los ojos en este caso. ¿Algo pasó con la presentación? Todo de nuevo. Ya, entonces de las no oculares pueden haber alteraciones motoras, ¿cierto?,
como paresia de la cara, de las extremidades, hemi o paraplegia incluso. Sensitivo puede tener parestesia de la cara o del cuerpo, ¿cierto? Que típicamente se presentan en banda, y el llamado signo del ermite, que es cuando generamos una flexión, en este caso cervical, que genera una sensación como de shock eléctrico, en este caso descendente, sobre todo en la parte dorsal. Pueden haber problemas esfinterianos, principalmente vesicales, los síntomas que vemos ahí, ¿cierto? Pueden haber alteraciones mentales, incluso cerebelares, ¿cierto? Y el llamado fenómeno de Uthoff, que puede aparecer hasta en el 80% de estos pacientes, de los cuales tenemos, ¿cierto?, un aumento, una exacerbación de los síntomas asociados a cambios de temperatura, aumento de temperatura, ya sea ejercicio, un sauna, etcétera, ¿ya? Si bien esto no es patognomónico de la esclerosis múltiple, puede aparecer en otros trastornos desmielinizantes, como el Guillain-Barré, por ejemplo. El estudio incluye las bandas oligoclonales que le tomaron a nuestra paciente, que corresponden a anticuerpos IgG en este caso, que son parte de una respuesta humoral, ¿cierto?, a esta mielina afectada, ¿cierto?, los antígenos de la mielina, y se analiza la presencia tanto en suero como en este caso en líquido cerebroespinal, porque obviamente si está solo en este último va a indicar en este caso una síntesis que es intratecal y apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple, y por lo tanto está en sobre el 90% de estos pacientes, pero puede estar también en otras enfermedades infecciosas o inflamatorias del sistema nervioso central, por lo tanto son parte de la evaluación del paciente. La resonancia magnética es muy importante, como ya lo vimos, es parte de los criterios en este caso, por lo tanto es la imagen a elección, que en este caso debería incluir T1, T2, FLAIR, ¿cierto? Y en el cual vamos viendo el comportamiento de las lesiones que pudiesen haber de acuerdo al gadolinio, ¿cierto? En este caso, si es que hay un refuerzo, ¿no?, que nos hable de una actividad, o si es que hay lesiones que no tengan refuerzo, que sugieran, en este caso, que ya hubo en algún momento, que es lo que se denomina diseminación en el tiempo. Nos fijamos obviamente en el nervio óptico y en la sustancia blanca principalmente, en la cual pueden haber lesiones, ¿cierto?, de forma ovoide, periventriculares, ¿cierto? Los llamados dedos de Dawson son un tipo, ¿cierto?, que también puede estar sobre el 90% de los pacientes, pero usualmente no es concluyente en primera etapa de la enfermedad, como lo vimos también con nuestra paciente. Acá vemos entonces un primer corte en T1, ¿cierto?, donde se alcanza a ver de forma bien discreta igual algunas lesiones que son hipointensas y otras en este caso que son hiperintensas, que se notan mucho más después en T2, que es la imagen que está en el centro, periventricular, ¿cierto? Y después la última es FLAIR, donde ya se nota mucho más este compromiso periventricular. Y estos son los llamados dedos de Dawson, en el cual también parecen como digitaciones que tienen también que ver con el tercer ventrículo. El tratamiento, usualmente para la exacerbación, es corticoide, altas dosis endovenoso, y con el tiempo, ¿cierto?, para la terapia crónica, una terapia modificadora de la enfermedad, donde tenemos interferones, anticuerpos e inmunomoduladores como el fingolimod, que fue el que se decidió por nuestra paciente. Ahora, como dato en el fondo anexo, el fingolimod tiene riesgo de edema macular, así que es importante obviamente por nuestro lado poder también vigilar a los pacientes que lo toman. Hablando de lo que se denominaba antes atípica, ya vamos a ver por qué se denominaba, ¿cierto? Hablamos de un proceso que probablemente no sea desmielinizante, cuyas características son lo que se escapa a lo típico, ¿cierto? Los hombres, en este caso, adulto mayor o niños, una baja visión que sea bilateral o progresiva, ¿cierto? Que no tenga esta recuperación espontánea que habíamos visto y que también no tenga dolor, o que tenga un edema de papila, pero que en este caso sea muy florido o que tenga otras alteraciones retinales asociadas. Los diferenciales, bueno, principalmente infecciosos o inmunes. Dentro de lo infeccioso y el estudio asociado para poder descubrirlo, ¿cierto? La sífilis obviamente con pruebas tepronémicas que sean también del líquido cerebroespinal, la serología para Bartonella, la enfermedad de Lyme, que la verdad es que no hay muchos datos acá en nuestro país, pero también obviamente está descrito. Y como parte inmune, obviamente la sarcoidosis puede ser la culpable, lupus, una granulomatosis, ¿cierto?, con poliangiitis, una neuropatía en este caso de Leber, ¿cierto?, un proceso meningio en este caso, y estas dos últimas entidades, ¿cierto?, que son la neuromielitis óptica, ¿cierto?, y la enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG, que también vamos a conversarla un poquito más adelante. ¿Cuáles son las implicancias de lo atípico? ¿Por qué es importante igual, obviamente, poder definirlo bien? Porque la fisiopatología puede ser muy distinta y por lo tanto el tratamiento también puede ser distinto, sobre todo cuando comparamos la esclerosis múltiple con otros trastornos parecidos, ¿cierto? Como lo es también la neuromielitis óptica, dijimos, ¿cierto? Y la enfermedad por anticuerpos anti-MOG. Y es importante porque algunos tratamientos para, en este caso, la esclerosis múltiple, como los inmunomoduladores, pueden, en este caso, primero ser
inefectivos, ¿cierto? Para algunos problemas, ¿cierto? Y pueden ser incluso dañinos para otros. Entonces es importante, obviamente, hacer esa diferencia. Y habría que preguntarse si en el fondo lo que estamos viendo es parte de un debut de una esclerosis múltiple o una esclerosis múltiple propiamente tal, ¿cierto? ¿Es algo que se va a manifestar de aquí a años después o es algo que ya se está manifestando en este momento y corresponde a algún otro tipo de patología entonces similar? Y acá entonces hacemos la comparación en este cuadro con lo que es entonces la neuromielitis óptica, que es un trastorno en el cual hay anticuerpos en contra de un canal, ¿cierto?, de agua que se presenta en tres partes principalmente, que son el nervio óptico, la médula espinal y en este caso la zona postrema, ¿cierto?, que es donde tenemos también el centro del vómito, y ahí es donde, en este caso, cuando tenemos afección del área postrema, tenemos lo que se llama el NMOSD, ¿cierto?, que es como el espectro de enfermedad de neuromielitis óptica. Y el anti-MOG, en este caso, también estos anticuerpos que también pueden generar un trastorno parecido en este caso, pero que usualmente es eh, un poquito más severa la baja visual y también obviamente puede presentarse de forma bilateral. El pronóstico visual en general de la esclerosis, lo dijimos, es bueno, ¿cierto? Y aquí el peor pronóstico visual lo tiene en este caso también la neuromielitis óptica, por eso es importante también poder sospecharla y pedir el estudio asociado. Y en cuanto a las imágenes también, bueno, vimos en nuestra paciente que teníamos en este caso un compromiso menos del 50% del nervio óptico en un sector muy focal, ¿cierto? Lo cual no es común en estos otros trastornos, los cuales tenemos defectos que son mucho más extensos, que incluso son posteriores y pueden llegar incluso a comprometer el quiasma o otro tipo de vías más posteriores. Ahora, en el último tiempo se ha querido ir ordenando un poquito esto de de la neuritis óptica en el fondo, para poder generar criterios diagnósticos propiamente tales, así como la esclerosis múltiple. Así que en 2022 se hizo en este caso este consenso, en el cual se ordena un poquito esto también para diferenciarlo con estos otros trastornos que ahora también se entienden mucho más. Y en el fondo tenemos una forma más estructurada y ordenada de poder ir avanzando, ¿cierto? Con estas características típicas, o sea, ya no sería necesario clasificar la neuritis como típica o atípica, sino que ahora empezamos a hablar de una neuritis que sea en este caso definitiva, cuando ya se asocia también en este caso a exámenes compatibles, cuando tenemos la duda, ¿cierto? Y no alcanzan los criterios para una definitiva, una posible neuritis óptica, o ya cuando directamente tenemos características que se alejan de esto y también exámenes que van por otro lado en este caso, para definir que no es una neuritis óptica lo que tiene nuestro paciente. En cuanto a las causas, también se han ido ordenando un poquito, más que nada con lo que podemos esperar de esas causas. Cuando son autoinmunes, podemos esperar que sea recurrente, obviamente, y están todos estos trastornos, ¿cierto? En los cuales el principal, obviamente, es la esclerosis múltiple y otros tipos de también trastornos desmielinizantes que tienen un curso clínico distinto, a veces un poquito más recurrente, ¿cierto? Y las causas infecciosas o sistémicas, que usualmente son monofásicas, también pueden clasificarse como infecciosa o post-infecciosa o incluso post-vacunación, 1 o 2 semanas después de ciertos tipos de vacunas. Y sistémica tiene que ver más que nada con toda esta lista de causas que, en resumidas cuentas, son enfermedades inmunes o algunos tipos de vasculitis y o vasculitis. El tratamiento entonces de todo esto, bueno, fue definido hace tiempo. Este estudio, ¿cierto?, que es muy conocido en el campo neurooftalmológico, ¿cierto?, que es el ONTT, que es del año 1992, hizo un seguimiento bastante largo de pacientes, en este caso en distintos centros, desde 1988 al 91, y fue muy importante para definir un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento de los pacientes de ese tiempo, que la mayoría de las veces eran tratados con prednisona oral. Los resultados de este estudio hasta el día de hoy están vigentes y más aún también ayudaron a definir cuál era la evolución natural de la enfermedad, en este caso con un seguimiento a 15 años. Los tres grupos que se compararon fueron prednisona vía oral por 2 semanas, metilprednisolona por 3 días, en este caso en bolos, más prednisona después en tapering, y placebo vía oral. Y el outcome que se medía principal era cuánto había de recuperación visual mensual hasta los 6 meses y después de forma anual. Con este estudio, entonces, como comenté, hizo un seguimiento, una extensión de este grupo de pacientes con un seguimiento hasta 15 años. Entonces, las conclusiones que tuvo este estudio, ¿cierto? Importante. Primero, es que la combinación acelera la recuperación. ¿Qué combinación? Bueno, la combinación en este caso de la metilprednisolona, ¿cierto? En este caso, más la prednisona después posterior en vía oral. Ahí sí, pero al principio había que ser agresivo con el tratamiento. Entonces, esto ya ayudó a definir, ¿cierto?,
También, en este caso, que el uso endovenoso ayudó a retrasar el inicio de la esclerosis múltiple, ¿cierto? En el caso de pacientes que tenían ya dos o más lesiones de sustancia blanca al inicio. Si bien este efecto después se veía que se igualaba a los 3 años post-evento, pero obviamente era importante saber eso. La segunda conclusión importante es que la recuperación visual se da con o sin tratamiento, que eso también era una duda importante en ese tiempo. Al final el régimen, en el fondo, elegido no tenía un efecto sobre la agudeza visual final, o sea, la agudeza que va a recuperar ese paciente va a ser sí o sí con o sin tratamiento. Pero ¿cuáles son las diferencias de esto? Que si bien en general con el grupo placebo hubo una recuperación más o menos en 6 a 8 semanas, ¿cierto? La prednisona vía oral, en este caso, se asoció incluso con doble riesgo de recurrencia, en este caso, de los pacientes, lo cual nos lleva a preguntarnos si es que la prednisona es mala. Pero la verdad es que no, porque después han salido otros estudios que han estudiado, en este caso, megadosis de prednisona, los cuales tendrían un efecto más o menos similar a lo que hace la metilprednisolona endovenosa. Estamos hablando de megadosis, en este caso, 1 gramo al día de prednisona. Eso serían como 50 comprimidos de prednisona de 20 miligramos, lo cual también ayudaría a recuperar la agudeza visual sin aumento del riesgo de recurrencia, pero obviamente siendo una forma bien poco práctica para nuestro medio. Pero lo que concluye el autor de este estudio es que si va a tratar al paciente, metilprednisolona en dosis alta o nada. La tercera conclusión, ¿cierto?, es que las lesiones de sustancia blanca predicen la esclerosis múltiple, lo cual ahora obviamente es evidente, pero en ese tiempo era también un hallazgo importante, y es el predictor más fuerte en este caso a 15 años, en el cual tenemos que si no hay lesiones, ¿cierto?, 1/4 de los pacientes van a avanzar probablemente a esclerosis múltiple, y cuando ya tenemos más lesiones, eso aumenta en este caso a 3/4 de los pacientes. La cuarta conclusión es que los resultados son favorables y además de eso estables en el tiempo. La mayoría tiene un resultado visual bueno, en este caso. Pueden haber algunas anomalías de función visual discretas, pero con una agudeza visual que sea normal. Y la mayoría de los exámenes a 10 y 15 años, en general, tienen bastantes pocos cambios en relación al ojo afectado, con una buena visión en la mayoría de los pacientes sobre 15 años. Conclusión entonces de todo lo que hemos conversado. Primero, la neuritis óptica obedece a múltiples causas, no solamente esclerosis múltiple, no solamente idiopática, tenemos que tener en mente entonces eso importante. Su diagnóstico es clínico. Esto significa que es importante hacer una buena anamnesis para juntar todas estas características y poder clasificarlas como típica, atípica o irnos ordenando con el nuevo esquema que se nos presenta ahora, con un examen también obviamente completo. Es importante conocer esta nueva clasificación que va a ser obviamente vigente de aquí en adelante. También conocer, como lo hemos hecho ahora, ¿cierto? Y buscar la esclerosis múltiple en nuestros pacientes, que es en el fondo lo que se hizo con esta paciente, pidiéndole una resonancia magnética. O sea, en resumen, la resonancia no era para apoyar el diagnóstico de una neuritis óptica, sino para ver cuál era el contexto de esa neuritis óptica, en relación también a esta característica típica que tuvo la paciente de esta baja visión importante. Una evaluación coordinada con neurología, porque obviamente son ellos los que hacen la punción lumbar, ¿cierto? Y los que también obviamente dan su opinión en cuanto a lo que estamos sospechando. Recordar entonces la recomendación del autor del ONTT, ¿cierto? De usar la prednisolona siempre de dosis alta, ¿cierto? Y después el tapering con corticoide oral. Recordar también los diferenciales que hemos hablado, ya que también tienen un pronóstico asociado distinto y por lo tanto es importante tener una anamnesis y un estudio que sean dirigidos para eso. Y también, muy importante, el seguimiento periódico, por lo que hemos visto. Puede que estemos frente a un síndrome clínico aislado en el cual la esclerosis se vaya a hacer manifiesta años después. Entonces es importante, obviamente, no soltar a esos pacientes, hacerle un seguimiento periódico, hacer una buena anamnesis y que ese estudio también incluya lo que es un OCT, un campo visual de Goldman, que está comprobado, que tiene lesiones que pueden ir sugiriendo también más incluso a veces que, digamos, un déficit neurológico propiamente tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Súper buena la revisión. Es una apuesta al día que siempre todos necesitamos. Yo creo que aquí Rocío es la primera que tiene que opinar y decirnos cosas. Hola, buenos días. Javier, excelente presentación, muy, muy buena, muy completa. Algunas pequeñas acotaciones. En primer lugar, respecto al examen de la paciente cuando ya estaba de alta, entre comillas estaba normal, pero si somos estrictos en el OCT, podría haber habido una pequeña diferencia en el grosor del RNFL peripapilar o de capa de células ganglionares mayor a 5 micras, que es como que se
determina que hay una diferencia interocular entre ojos ya después de un episodio de neuritis. Muy posiblemente ella lo tenía, pero el resto del examen se recuperó excelente en el campo visual, tal como lo dice, visión de colores también. Ahora, la neuritis óptica es un síndrome clínico aislado como tal, nunca había sido un criterio topográfico hasta ahora porque nunca se había reunido la evidencia suficiente. Ahora se hizo este estudio con los criterios modificados, agregando este quinto sitio topográfico y aumentó levemente la sensibilidad de un 88 a un 92%, pero disminuyó también un poquito la especificidad, ya de un 82 a un 80. La baja de esta especificidad se cree que puede ser porque también el seguimiento de este estudio, que fue longitudinal, multicéntrico, randomizado, o sea, no, longitudinal, multicéntrico, prospectivo, pasó que fue por 3 años de ese seguimiento. Entonces puede ser que estos pacientes hubieran evolucionado con otro síndrome clínico aislado posterior a los 3 años y aumentar la especificidad, pero el seguimiento fue corto. Otra cosa es que los exámenes con los que se evaluó la neuritis óptica en este estudio fue hallazgos en la resonancia, hallazgos en el OCT y hallazgos en los potenciales visuales evocados, ¿ya? Y se determinaron estos criterios por separados, independientes. Los pacientes en general no tenían los 3 exámenes al mismo tiempo, por lo que no podíamos determinar cuál de estos 3 exámenes tenía mejor rendimiento, pero cada uno analizado por separado, todos dieron mejor sensibilidad diagnóstica. Por eso es que cualquiera de estos 3 exámenes es válido para diagnosticar lesión del nervio óptico. Otra cosa interesante es que también hubo pacientes asintomáticos, ya que tenían lesiones antiguas del nervio óptico que podían haber sido neuritis, un 6,8%, un poco más bajo de lo que se reporta en la literatura, que puede ser más del 12%, pero ya con un antecedente o de una sospecha de una neuritis previa y, por ejemplo, una nueva lesión en el sistema nervioso central, nosotros ya podemos diagnosticar esclerosis múltiple con estos dos hallazgos clínicos. Eso antes no se podía hacer. Ahora, con un paciente con neuritis óptica y bandas oligoclonales en liquiocefalorraquídeo que demuestren la síntesis intrapical, ya se puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Antes no se podía hacer con esos dos elementos. Eso, y el estudio es del 2024, bien reciente. Eso, no se me ocurre. Gracias, Está Rosito. muy completa. Muchas gracias. Yo quería acotar algo. Diga, Perdón, diga. Lo que pasa es que algo que también me llamó la atención fue que de estos estudios lo que permitían mejor ver lesiones antiguas eran el potencial visual evocado y el OCT, porque ambos también se relacionan con la pérdida de células de axones retrógrados por degeneración retrógrada transináptica, ¿ya? Que también entonces se relaciona con el daño cortical de la vía óptica posterior, no necesariamente anterior. Y también el rendimiento de estos exámenes va a estar determinado por el tiempo, porque el potencial visual evocado en general va a estar alterado en las etapas agudas, ¿ya? O tiene mejor rendimiento en la etapa aguda, y el OCT al menos 3 meses después de la neuritis. Y respecto a los criterios, lo que se va a postular entonces que van a ser 5 sitios topográficos, pero lo que no va a cambiar es que van a ser 2 de los 5. Hasta ahora para hacer el diagnóstico son 2 de los 4 sitios, ahora van a ser 2 de los 5 sitios. Eso. Súper, gracias, Rocío. Bueno, yo había conversado esto antes con Javier en relación a no banalizar el síntoma de Lutov, porque el signo de Lutov es algo frecuente. Y las lesiones, si bien se pueden presentar en el tiempo juntas, no se desarrollan exactamente al mismo tiempo, en el mismo día. Si yo puedo tener una neuritis óptica, como tú dijiste, Rocío, como subclínica, digamos que el paciente se queje poco de mala agudeza visual, pero que sí pueda tener, por ejemplo, baja de visión frente, como dijo Javier, al esfuerzo, a un sauna, un partido, como yo decía, de pádel, algo por el estilo, de esfuerzo físico intenso y calor intenso, y posterior a eso, o cercano a eso, presentar, por ejemplo, un sexto par. Mujer joven sexto par, que dice que días o semanas previas había notado que veía de repente más borroso después de un esfuerzo físico intenso. Entonces yo creo que es importante no banalizar el luto. Sí, completamente de acuerdo. Hola, doctora Besain, por acá, Luis Alabarce.
Le quería consultar con respecto al mal pronóstico de los cuadros, entre comillas, atípicos. ¿Ahí está dado por sí, por la misma patología o porque al ser atípico puede retrasarse un poco estos cuadros de inicio, o sea, el tratamiento con metilprednisolona? ¿Qué es lo que ha visto usted? Es por fisiopatología, porque por ejemplo en NMO se daña el astrocito tanto como el oligodendrocito, se rompe toda la barrera hematoencefálica. Es un daño estructural mayor. A eso me refiero con que, o sea, a eso se refiere con que el daño visual es peor porque realmente el daño a nivel de barrera hematoencefálica es mucho más grave. Por ejemplo, en antiacuoporina, que es la neuramielitis óptica, versus el antimod, que solamente son los oligodendrocitos. Y lo que acotó, por si no se escuchó de la doctora Torres, es que nos van a derivar pacientes probablemente que estén con fingolimod por el edema macular asociado que pueda tener. Ahora, como nota también anexa, tiene bastante buena respuesta a la suspensión del fingolimod. Así que una buena nota, digamos, para mandarle al neurólogo de vuelta en el caso que sea necesario. Eso, si no hay más dudas, no. Damos por concluida entonces la reunión del día de hoy. Muchas gracias.